Hay que recordar algunos conceptos que estoy seguro que ustedes los tienen ya. Recuerden que hay distintos tipos de inmunidad, ¿no? Tenemos la inmunidad innata, natural, y la inmunidad adquirida. La inmunidad innata natural es la primera línea de defensa. Ahí intervienen mecanismos celulares y bioquímicos, y una característica es que están presentes antes de una infección. Acá surgen importantes componentes como barreras físicas, barreras químicas, las células fagocíticas, neutrófilos y macrófagos, o linfocitos citolíticos naturales. También proteínas sanguíneas como el sistema de complemento y las citoquinas. Esta es una respuesta general, es una primera línea de defensa. Pero hay una que es importante también porque significa la respuesta dirigida del cuerpo hacia un agresor, es decir, la inmunidad adquirida en respuesta ante una infección, ante una agresión, y con una capacidad de recordar. De ahí la importancia de las inmunizaciones. Reconoce una variedad de sustancias microbianas y reaccionar frente a ellas, pero reacciona a componentes extraños. No reacciona ante los propios tejidos por los antígenos de histocompatibilidad que permiten reconocer a nuestros tejidos como propios. Esto se puede distorsionar y esa es la base fisiopatológica para comprender las enfermedades autoinmunes. Esta inmunidad adquirida tiene componentes y esos componentes son los linfocitos y los anticuerpos. Las moléculas que reconoce son denominados antígenos, como recordarán, y esta es una respuesta específica de acuerdo al antígeno agresor. Entonces, recuerden, dos tipos de inmunidad innata y adquirida. Ahora, estos dos tipos de respuesta inmunitaria adaptativas, digamos, también pueden ser humoral y celular, en las que intervienen componentes diferentes del sistema inmunitario y que sirven para eliminar los factores agresores de distintos tipos. Ustedes tienen la inmunidad humoral por un lado y la inmunidad celular por el otro lado. Fíjense que en los microorganismos, como son acá extracelulares, que despiertan la inmunidad humoral, acá son fagocitados por un macrófago, ¿no? Y dentro de los microorganismos, los virus pueden estar, digamos, replicándose. Los linfocitos que responden en el caso de la inmunidad humoral, los linfocitos B, y en el caso de la inmunidad celular, los linfocitos T, el cooperador o el citotóxico. El mecanismo efector básico de la inmunidad humoral es el ataque de los anticuerpos contra el agente extraño. En cambio, la inmunidad celular son los mismos componentes celulares que destruyen al agente invasor, como en el caso de las células T, que tienen la capacidad para destruir el agente invasor, activando macrófagos para destruir los microorganismos fagocitados y destruye las células infectadas y elimina los reservorios de infección. En el caso de la transferencia por suero, los anticuerpos detiene la infección y elimina los microorganismos extracelulares. Entonces, estos son también dos tipos de inmunidad que existe, que nosotros tenemos normalmente. Bien, entonces, ¿qué tenemos nosotros? El sistema inmune es un complejo sistema de defensa que protege al cuerpo de enfermedades y sustancias extrañas, bacterias, virus, células cancerosas, toxinas, etc. Y está compuesto por una serie de células, tejidos u órganos que trabajan juntos para reconocer y destruir los agentes extraños. Este sistema debe funcionar, digamos, en una persona normalmente de manera adecuada. Por ello, uno puede distinguir en el sistema inmunitario membranas mucosas, vasos linfáticos, amígdalas, ganglios linfáticos,
que generalmente uno va palpando en el paciente, ¿no? Cuando uno palpa ganglios en el cuello, uno piensa como primera opción que hay algo inflamado en alguna parte de la zona que cubre esos ganglios, o si palpa en las axilas, o si palpa en las ingles. Fíjense cómo pues uno en el examen físico uno puede fijarse si las amígdalas están crecidas, si hay ganglios, si se palpa vaso. Es decir, hay manera de detectar esto en el examen físico o mediante exámenes de laboratorio para detectar que todo esté funcionando bien. ¿Cómo actúa el sistema inmunológico? Identifica los agentes patógenos que lo atacan y estos tienen en la superficie moléculas llamadas antígenos que proporcionan una marca única, lo que permite que las células del sistema inmune reconozcan diferentes agentes y distingan a los agentes patógenos de las células y los tejidos propios del cuerpo. Como les digo, favorecido por los antígenos de histocompatibilidad. Y vuelvo a repetir, esto se puede distorsionar, este reconocimiento, y puede haber lo que se llama enfermedades autoinmunes donde no se reconoce como propio algunas glándulas o tejidos u órganos, como por ejemplo la tiroides no puede reconocerse como propio a veces bajo condiciones genéticas y produce la tiroides Hashimoto, o de repente una hepatitis de origen autoinmune, una gastritis de origen autoinmune, una hipofisitis autoinmune, es decir, una serie de enfermedades autoinmunes. También la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, el lupus eritematoso es una enfermedad autoinmune. O sea, hay muchas enfermedades que se explican en base a esa falta de reconocimiento como propio de los tejidos. Entonces, una pregunta que uno se hace es ¿por qué se puede alterar el sistema inmune? Recuerde que nosotros como médicos debemos favorecer la formación de un sistema inmune adecuado para que ese organismo se defienda en mejores condiciones frente a noxas o agentes agresores. Y por eso que ese sistema inmune puede alterarse o debilitarse por diferentes factores, tanto internos como externos, y que pueden interferir con su capacidad para combatir infecciones o enfermedades. ¿Cuáles podrían ser causas de alteración del sistema inmune? A la cabeza son los hábitos de vida poco saludables, y dentro de ellos la alimentación. Ustedes saben que el estilo de vida saludable incluye la alimentación, la actividad física, las horas de sueño, es decir, cubre una serie de actividades o conductas que uno debe tratar de llevar consigo mismo para que su cuerpo se desarrolle normalmente en todo su funcionamiento. Y uno de esos es el sistema inmune. Entonces, una alimentación saludable tiene que relacionarse con cualquier afectación del sistema inmune. Y también hay el ejercicio, las horas de sueño también pueden afectar, pero también afecta el estrés. La falta de sueño, como dije, la exposición a contaminantes. Hoy en día tenemos una serie de contaminantes y muchos de ellos llamados disruptores endocrinos que alteran nuestro metabolismo y nuestro estado hormonal. Enfermedades crónicas que también alteran el sistema inmune. Ustedes han revisado el VIH de repente, la desnutrición, la diabetes mellitus. Todos son condiciones crónicas que pueden afectar el sistema inmune y hacen que una persona tenga más predisposición a infecciones recurrentes. Y en algunos casos la edad, como vamos a ver en el caso de los niños, donde es más frecuente en el primer año de vida las causas virales. Entonces, viene otro concepto importante que es la inmunonutrición. ¿Y qué viene a ser la inmunonutrición? Es la ciencia que se encarga de estudiar la relación entre nutrientes y la inmunidad de nuestro cuerpo. Esta clase la vamos a complementar con el seminario. Cada uno va a entrar en detalles, cada grupo con su profesor entrará en detalles acerca de esta estrecha relación que hay entre algunos nutrientes y la inmunidad de nuestro cuerpo. Por eso es importante conocer y estudiar los marcadores inmunológicos asociados al estado nutricional, entender cómo distintos compuestos presentes en los alimentos influyen en la respuesta inmune,
que desarrolla el cuerpo frente a virus, bacterias, alergenos, toxinas, células malignas, etc. Y por ello debemos estudiar los factores vinculados a la nutrición que influyen en el sistema inmunitario. Entonces, de ahí es donde cobra importancia el otro concepto llamado inmunonutrientes. O sea, hay un grupo de nutrientes que tienen la función en común, la capacidad de mejorar el sistema de defensa. Hay muchos datos epidemiológicos en muchas publicaciones que relacionan la presencia de deficiencias nutricionales con desequilibrios inmunitarios. El ejemplo clásico es la desnutrición. La desnutrición ocasiona pues una inmunodeficiencia, pero también podríamos hablar de un estado viral, que es el VIH, y que causa inmunodeficiencia, y con ello conlleva el aumento de riesgo de infecciones. Entonces, esos son algunos ejemplos, y por eso cobra importancia de identificar quiénes pueden ser quiénes tienen esa conducta de inmunonutrientes. Y si revisamos esos componentes, tenemos que mencionar los aminoácidos, que son parte de las proteínas, como ustedes saben, y solamente para darle algunos pincelazos acerca de este tema. Los aminoácidos azufrados, por ejemplo, mejoran el estado antioxidante. Al mantener las concentraciones de glutatión, uno de los antioxidantes claves del organismo. La glutamina, que es un aminoácido muy conocido, es un nutriente importante para las células de rápida división, como la del sistema inmunitario. Por ello, cobra importancia la glutamina en este aspecto porque ayuda a mejorar la función de las vesículas intestinales. Además, la glutamina potencia la producción de glutatión, mejorando así el estado antioxidante. Y por otro lado, la arginina, que es otro aminoácido, estimula la síntesis de óxido nítrico y la producción de hormona de crecimiento. Por lo tanto, tiene un efecto anabólico y también aumenta el número de linfocitos T colaboradores. Entonces, recuerden, la arginina mejora la función inmune celular, ya que estimula la actividad de los linfocitos T y promueve la proliferación de linfocitos, y la glutamina, que es considerada muy importante para la respuesta inmune, se encuentra, pues, por ejemplo, en mariscos, carnes, quesos, huevos, cereales, legumbres, frutas secas, el soya, ¿no? De ahí uno tiene que recordar cuáles son los alimentos ricos en estos aminoácidos, por supuesto. Pero un espacio importante de inmunonutrientes, ya lo hemos revisado en clases anteriores, y solamente vamos a hacer un resumen acá, con respecto a las vitaminas y minerales, circunscribiéndonos al aspecto inmunológico. Por ejemplo, la vitamina A, la vitamina C y el zinc ayudan a estimular la síntesis y respuesta de los anticuerpos como parte de la respuesta humoral, pero también ayudan a la proliferación de neutrófilos, a conservar las mucosas y favorecen la cicatrización de heridas. Entonces, de esta manera colaboran con los mecanismos de defensa. Pero la vitamina D, cuya presencia es importante para la formación ósea, también ayuda a modular la respuesta inmune innata, y hoy en día hay muchos papers, trabajos de investigación que resaltan la importancia de la vitamina D en el sistema inmune como antioxidante también. Su deficiencia se encuentra asociada por ello con una mayor susceptibilidad a infecciones, y recientemente se ha observado que actúa sobre las células inmunes como los linfocitos B y los linfocitos T. Por otro lado, el hierro, que también lo hemos comentado en clase, apoya una óptima función de los neutrófilos, linfocitos y las células conocidas como natural killers. Sus proteínas de unión tienen propiedades inmunorreguladoras. Recuerden que el hierro es, el principal transporte de oxígeno, y la oxigenación también tiene que ver con favorecer un metabolismo aeróbico adecuado. Entonces, de manera inespecífica, por uno y otro lado, el hierro mejora el sistema de defensa. El selenio, por otro lado, también es esencial. Recuerden que hemos hablado del selenio como un potente antioxidante, y ahí es esencial para una respuesta inmune óptima
que afecta al sistema inmune innato no adaptativo como el adquirido adaptativo también. La vitamina E es un potente antioxidante junto con el selenio y la vitamina B posee propiedades inmunoestimulantes y por lo tanto ayuda indirectamente a reforzar el sistema inmune. Si hablamos de la vitamina D es porque ya habíamos hablado del sistema óseo. Pero acá es importante porque influye en el sistema de defensa innato, es decir, en la formación de la barrera epitelial, disminuye en la tasa de replicación viral, la proliferación de neutrófilos, linfocitos B y macrófagos, que son los que se encargan de la fagocitosis, también son estimulados por la presencia de vitamina D. Pero también influye en el sistema adaptativo, como regulando la diferenciación y proliferación de linfocitos T y linfocitos B y regula las citoquinas inflamatorias. Entonces, tiene un amplio efecto a nivel inmunológico, aparte de lo que ya hemos comentado sobre la regulación del metabolismo del calcio y fósforo. La vitamina E, como comentamos, es un antioxidante, pero está demostrado que disminuye la proliferación celular porque disminuye las infecciones respiratorias, favorece la cicatrización de heridas, hay cierta protección cardiovascular y esto cobra importancia conforme avanzamos en edad, el rol que tiene la vitamina E. Y por otro lado, la vitamina A también tiene un rol antioxidante, especialmente el caroteno y la forma retinal que mejora la visión o las otras formas que influyen en el desarrollo óseo, pero su influencia en el sistema inmune innato y adaptativo se basa en que estimula la síntesis proteica, estimula la diferenciación celular y estimula el mantenimiento de las mucosas. Por todo ello es importante también recordar a la vitamina A. Y la vitamina C, también dijimos que este es un antioxidante y que la expresión de genes relacionados con la antioxidación están relacionados con la presencia de vitamina C. Tiene además actividades antimicrobianas y todo el mundo reconoce su papel en la síntesis de colágeno para la cicatrización de heridas, especialmente por sus mecanismos de hidroxilación del colágeno. Perdón. Facilita la absorción del hierro, estimula el desarrollo y la proliferación celular, e inclusive se fue en base a la terapéutica, al tratamiento con pacientes con COVID para mejorar el sistema inmune también, ¿no? Pero el zinc es participa en más de 300 metaenzimas, estimula la síntesis de proteína, división celular, en la función y estabilidad de la membrana celular, en el desarrollo y la función normal de los neutrófilos y las células natural killer. Los linfocitos T, B y las citoquinas antiinflamatorias y la producción de anticuerpos también son propiciadas por la ingesta de zinc. Por eso es importante ingerir adecuadas cantidades de zinc que se encuentra en la mayor parte de proteínas de alto valor biológico, ¿no? Entonces, esa es la principal fuente: carne, aves de corral, ¿no? El huevo. Y el selenio, que tiene una potente actividad antioxidante, pero cuya deficiencia provoca depresión del sistema inmune por alteración en la función de los neutrófilos y macrófagos, generando que las bacterias se adhieran con más facilidad a la mucosa respiratoria. Recuerden que el selenio también influye en muchas hormonas, una de ellas en las hormonas tiroideas, y eso también ayuda al metabolismo. Bien, y por otro lado, las grasas, eso también lo hemos comentado, pero como digo, estamos solamente hablando de su relación con el sistema inmunológico. Y acá cobra importancia recordar al ácido araquidónico, que tiene actividad proinflamatoria, y al ácido eicosapentanoico, que es un omega 3, como actividad antiinflamatoria.
Las células del sistema inmune, neutrófilos, monocitos y linfocitos, modifican el perfil de ácidos grasos de su membrana según la dieta. Por eso es importante la ingestión total de grasas que contenga ácidos grasos esenciales. Los ácidos grasos omega 3, ¿no?, que mejoran la función de los neutrófilos, aumentan las inmunoglobulinas y disminuyen la inflamación. Los ácidos grasos omega 3 tienen acciones antiinflamatorias que ayudarán a revertir la inmunosupresión al regular negativamente la producción de eucosanoides. Entonces es importante la presencia de estos ácidos grasos esenciales. Recordar que los ácidos grasos omega 3 se encuentran en grandes cantidades a nivel de los peces, ¿no? Los peces tienen pues gran cantidad de omega 3, los pescados azules sobre todo. Y si hacemos un cuadro en donde podemos identificar los inmunonutrientes, la influencia sobre la inflamación y la función inmunitaria, los posibles mecanismos y los efectos son estos. En el caso de omega 3, su influencia sobre la inflamación inhibe la inflamación, mejora las funciones de las células T y el posible mecanismo es que provoca cambios en los fosfolípidos de membrana y cuyo efecto se reflejan en cambios en la producción de citoquinas y mediadores derivados del lípido. Por otro lado, como le decía, aminoácidos azufrados y compuestos relacionados también inhiben la inflamación y mejoran la función de las células T. Y el posible mecanismo es la supresión de los efectos oxidantes y la activación de los linfocitos. Entonces, esto se refleja en el mantenimiento del estado del glutatión. Y la arginina, que mejora la función de las células T, estimula la producción del hormona de crecimiento y quizás también influye en la producción del ácido óxido nítrico, que tiene que ver con la vasoconstricción o vasodilatación de los vasos sanguíneos y que permite la llegada del flujo de nutrientes. Y finalmente la glutamina, que estimula la función de las células T, ¿no? Y este estímulo lo hace a través de la síntesis de glutatión también y mejora la proliferación celular, aumentando esa capacidad de respuesta del tejido. Pero todo uno tiene que tener en cuenta que va cambiando a lo largo de la vida. El sistema inmune tiene que madurar, tiene que producirse. Tenemos que promover el sistema inmune. Y por eso hay que recordar en infantes, en niños, y si nos vamos más atrás, el feto en desarrollo y los recién nacidos tienen un sistema inmunológico inmaduro. De ahí la importancia desde el inicio, propiciar la maduración del sistema inmunológico, porque ellos tienen escasa producción de anticuerpos y una baja respuesta proliferativa, lo que hace que sean susceptibles a infecciones y la mayor carga asociada a morbilidad y mortalidad. El desarrollo del sistema inmunológico en la vida temprana se verá influenciado tanto por las prácticas alimentarias como por la exposición ambiental, es decir, favoreciendo que ese niño nazca como consecuencia de un embarazo de 40 semanas, que no se adelante, que no se atrase, que nazca con un peso adecuado, ¿no? Que nazca y que reciba lactancia materna y que reciba alimentación complementaria adecuada. Todo eso influye, pero también influye el parto vaginal, como vamos a comentar más adelante. La lactancia materna entonces proporciona una mayor inmunidad pasiva al lactante. Por eso debemos propiciar que en familias de escasos recursos especialmente se prolongue la lactancia materna hasta los 2 años incluso, porque es más económica y evita que los padres o madres estén gastando en fórmulas. ¿Y por qué hace eso la lactancia materna? Porque transfiere anticuerpos, citoquinas y otros componentes que estimulan la maduración del tejido linfoide asociado al intestino. En la infancia hay diversos factores ambientales que pueden afectar el sistema inmunológico, ¿no? Por ejemplo, la presencia de algunos animales en casa o el uso o abuso de antibióticos y el momento de introducción al alimento. Es decir, son diversos escenarios que podrían alterar la exposición a determinados antígenos, pero mucho depende de la respuesta de cada cuerpo, porque no todos somos iguales desde el punto de vista metabólico y genético. Entonces,
Estos primeros años de vida son un periodo crítico en el desarrollo inmunológico, especialmente los llamados 1000 días, ¿no? Que cubren los días de la gestación y los días de los primeros 2 años de vida, que suman 1000 días, que son días en donde se programa metabólicamente muchos sistemas y dentro de ellos el sistema inmunológico, especialmente para la función de la célula T, con el timo que está madurando, alcanzando su tamaño máximo en relación con el peso corporal, por eso que el timo está mucho más grande en esa etapa de la vida. Pero en los adolescentes y adultos jóvenes, la madurez inmunológica se alcanza pues en esa etapa y ahí está reforzado porque contra los ataques de los patógenos. Sin embargo, hay varios factores que ya comienzan a influenciar porque ya el adolescente, el adulto joven tiene un estilo de vida formado, ¿no? Que afecta la competencia inmunológica en adultos sanos y aumenta su riesgo de infección. Por eso es importante que adopten conductas alimentarias adecuadas, que adopten estilos de vida saludable para que cuando lleguen a ser adultos su sistema inmunológico esté bien formado y los defienda frente a factores agresores. Y conforme avanzamos en edad, llegamos a los adultos mayores, donde como es natural, hay una disminución de las diferentes funciones, ¿no? Disminuye la masa magra, aumenta un poco la masa grasa, disminuye el agua corporal. Es decir, eso sucede naturalmente y disminuye la tasa metabólica basal. Y esto acarrea la disminución de la función inmunológica, tanto adquirida como innata, en lo que se llama la inmunosenescencia. ¿Y esto qué implica? Que hay disminución de la función de las células T, que surge de la involución tímica y la disminución de la producción tímica. Hay menor defensa contra antígenos por escasez de linfocitos. Hay aumento de inflamación en ausencia de infección. Y hay deficiencia de micronutrientes, ¿no? Pero hay deficiencia de micronutrientes no necesariamente relacionados a la ingesta, sino también al tipo de condición. Por ejemplo, la vitamina D no se activa con facilidad porque la piel está más queratinizada, entre comillas, más vieja, ¿no? Más queratinizada y resulta difícil que se active la vitamina D por las radiaciones ultravioletas. Ese es un ejemplo. Entonces cobra importancia el factor estilo de vida que afecta a la función inmune. La alimentación adecuada, la actividad física, las horas de sueño, ambientes óptimos, ¿no? Que promuevan una vida saludable. Uno de los factores que afecta más el sistema inmunológico es el estado nutricional deficiente. Una dieta pobre en nutrientes, por alimentación restrictiva muchas veces, sin razón, muchas veces sin razón, puede causar, o por desconocimiento, puede causar pues inmunodeficiencia. O elevado consumo de comidas rápidas, chatarras, altas en calorías y pobres en nutrientes, porque hasta el obeso también puede tener cierto grado de dificultad en sus defensas inmunes. Por eso que a veces no cicatrizan las heridas, ¿no? Y por ello es que los obesos también tienen ciertos problemas proinflamatorios por el exceso de peso per se, que despierta una serie de citoquinas inflamatorias, el estilo de vida estresante, el sedentarismo y el bajo ingreso porque está aunado a otros factores, ¿no? Que condicionan justamente que el estilo de vida no sea saludable. Entonces, dentro de todo el sistema inmunológico cobra importancia la influencia de la microbiota, que es otro tema que también lo hemos tocado en clase. Recuerden que la microbiota es la comunidad de microorganismos vivos residentes en un nicho ecológico determinado y la microbiota residente en el intestino humano es una de las comunidades más densamente pobladas, ¿no? Recuerden que el microbioma es la población total de microorganismos con su génesis y metabolismo. Son dos conceptos que están relacionados pero no necesariamente significan lo mismo. Y las funciones que tiene la microbiota, es decir, fermentación de compuestos nutricionales de difícil digestión en el colon, como por ejemplo la fibra alimentaria, pero que eso a su vez va en beneficio del colon porque la microbiota a partir de ello forma, pues, por ejemplo, ácidos grasos volátiles, que es la principal fuente de energía del colonocito, ¿no? Síntesis de vitaminas, aminoácidos esenciales,
protección frente a invasión de microorganismos patógenos, relación del sistema inmune local para evitar el crecimiento de microorganismos patógenos o procesos autoinmunes, desarrollo y modulación del sistema inmune. Esta microbiota en los recién nacidos, hay factores como el tipo de parto, influyen, porque no es lo mismo el parto vaginal que el parto por cesárea. Si se induce una microbiota saludable con el parto vaginal, porque es el primer contacto con los gérmenes, ¿no?, que tiene el niño cuando nace por el canal vaginal, toma el primer contacto con los gérmenes y eso hace que su sistema inmunológico comience a despertar. El tipo de alimentación, ya comentamos la leche materna, la relación materno-filial también provocan que la microbiota empiece a colonizar el intestino y afecta su modulación, porque el niño, recuerden que va, digamos, succionando la mama y la mama también tiene, la piel de la mama tiene sus propios microbios, ¿no? Pero que son, pues, en este caso, estímulo para que se inicie la formación de una microbiota también saludable. En la niñez y adolescencia hay múltiples cambios como el desarrollo hormonal y sexual, cambios en el comportamiento y el entorno social, la dieta y el estilo de vida que afectan la formación de la microbiota. Y en edades más avanzadas con la ingesta de alimentos, la microbiota se va asemejando paulatinamente a la microbiota adulta. Recuerden que el tracto gastrointestinal es una zona muy importante entonces donde se realiza el contacto con el medio externo. Y eso desde el punto de vista inmunológico es muy clave. El organismo debe diferenciar entre patógenos y microorganismos comensales, ya que para los primeros se desarrollarán sistemas de defensa, mientras que para los segundos debe tolerar su existencia. Entonces, esa tolerancia es genética, codificada genéticamente. Por eso es que muchas veces se puede cambiar esa tolerancia por ciertas condiciones genéticas. Y para la que microbiota no sea identificada como patógeno y por lo tanto tenga una relación de simbiosis con el huésped, es necesario que el sistema inmune se desarrolle en simultáneo con la misma, o sea, una convivencia. La mayoría de las células del sistema inmune, en torno al 80%, se localizan alrededor del tubo digestivo. Además, en la mucosa gastrointestinal se encuentra la producción de inmunoglobulinas, lo más importante del organismo. Y la función inmune se estimula tanto local como sistemáticamente, gracias a la interacción con la microbiota. En una invasión patógena o una infección, para que el sistema inmune pueda reaccionar, es de vital importancia la relación existente entre la microbiota, la mucosa intestinal que tiene que estar indemne, sana, y el tejido linfoide asociado al intestino que debe responder de acuerdo al estímulo ya preformado. Bien, y para recordarles un aspecto importante, ¿no? Porque todo individuo frente a una agresión tiene una respuesta de fase aguda, ¿no? Es decir, una reacción generalizada, coordinada, pero inespecífica, denominada respuesta de fase aguda. Por eso que el médico debe comprender más que a la enfermedad, al enfermo. Porque cuando uno comprende al enfermo, comprende esa dualidad, esa relación que hay entre enfermedad y enfermo, cómo responde el enfermo. Todos no responden igual, pero hay una respuesta que es la misma, que es la respuesta de fase aguda, una respuesta a situaciones críticas. ¿Y por qué es importante eso? Porque durante la fase aguda de respuesta inflamatoria hay proteínas que aumentan y hay proteínas que disminuyen. Y por eso es que el médico debe comprender qué es lo que se altera durante estados de enfermedad, para para interpretar de manera adecuada los biomarcadores inmunológicos, los biomarcadores de enfermedad y los biomarcadores nutricionales, interpretarlos adecuadamente. Acá tienen un ejemplo. ¿Cuáles son las proteínas que aumentan en la fase aguda? Miren, acá hay una serie de proteínas y miren acá la ferritina, de esto ya hemos hablado, ¿no? El angiotensinógeno. Y miren qué proteínas disminuyen: albúmina, transferrina, IGF-1, el factor de crecimiento semejante a la insulina llamada también somatomedina C. Entonces, el médico debe recordar que debe interpretar lo que sucede en el paciente de acuerdo a su estado, si está en un estado de salud adecuado y si está en un estado de salud, mejor dicho, está en un estado de enfermedad. Tiene que comprender
que la enfermedad es traducción mucho de la respuesta del cuerpo frente a ese estado de enfermedad. Por eso es que no todos somos iguales respondiendo a la misma enfermedad. No todos, por ejemplo, tenemos fiebre de la misma intensidad. No todos tenemos fiebre con dolor de cabeza. No todos somos iguales. Y ahí viene la habilidad del médico de interpretar todos estos biomarcadores en estados de enfermedad. Bien. Recuerden que hablar de alimentación es hablar de una rueda antioxidante de los alimentos y que tiene que ver mucho con el sistema inmunológico, porque también nos permite mantener el equilibrio frente a factores agresores que se van instalando a lo largo de la vida. Bien, ¿alguna pregunta? Todo bien, doctor. Bien, entonces, Todo bien, doctor. en la próxima semana tienen clase con el doctor Martínez, ¿ya? Renzo. Y en la siguiente ya tenemos que programar el cuarto examen, ¿ya? Ya, está bien, doctor. Y yo ya les pedí a los profesores que me manden la nota de seminario ya hacia el 21, después del 21 de noviembre, para que manden las notas y tener todas las notas completas. Bien, entonces con mi grupo nos vemos en un instante. Listo, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias, doctor.